Bienvenidos a un nuevo episodio de El color de las primeras veces. Mi nombre es Daniela Zuluaga Hurtado, soy psicoterapeuta y amo profundamente mi oficio. Este podcast es una invitación para abrir la puerta de nuestra humanidad, para conectarnos con todo aquello que nos hace vulnerables, lo que sentimos, lo que pensamos, ya que así podemos mostrarnos tal y como somos. Y en esa medida poder conectar más con nosotros y con nosotros mismos. Hola a todos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Fernando Canizales, o Cani, como muchos lo conocen. Juan es ingeniero mecánico de profesión con maestría, especialización, pero hace 10 años él empieza a incursionar en la fotografía y también en los viajes, siendo el guía en moto, en motos grandes, ¿cierto? Sí, por moto grande, llamarlo de alguna más o menos. manera, de alto cilindraje. Y desde hace 5 años se dedica neta y completamente a esto. Acaba de llegar de su último viaje por Tanzania. Fue 1 mes y medio en este viaje. Estuvo haciendo 2 tours. Antes de eso en el norte de India, otro 1 mes y medio. Y antes de ese en un viaje también por Vietnam, también en un tour, él siendo guía, también otro mes. Y bueno, muchos viajes alrededor de Colombia. Se conoce este hombre todo Colombia. Entonces, Juan, bienvenido a este espacio. ¿Qué presentación? Sí, una presentación importante. Mucho. Bienvenido por Hay que acá. dar en cuenta todo lo que he viajado. Imagínate. Juan, bienvenido a el podcast El color de las primeras veces. Gracias, por fin lo hiciste. Por Después fin. de tanto decirte 2 años, Dani. Por Ya fin. salió este proyecto maravilloso. Entonces, pues Juan, como tú sabes, la idea de este podcast es pues que abramos como nuestra humanidad y que contemos un poquito de nosotros más allá de lo que somos en términos profesionales y de lo que hacemos, que si bien lo que tú haces es súper interesante porque imagínate, o sea, son viajes en lugares muy extraordinarios y además pues la contemplación que implica la cámara, ¿cierto? También pues hay un humano ahí que se expone en ese viaje y que pues son muchas horas en moto donde uno está con uno solo. Y una terapia, cada día es una terapia diferente. Una terapia diferente, exactamente. Entonces pues la idea es hablar un poquito de ese humano detrás de esa guía que haces y de las fotos que tomas. Entonces pues hay una primera pregunta muy interesante con la que inicia este podcast y es: ¿cuál ha sido como esa primera vez muy trascendental o importante en tu vida que te ha formado o forjado durante los años? Creo que estaba pensando mucho en eso, en cuál una sería como la ideal, y yo creo que fue cuando hice el primer viaje de aventura. Okay, que fue como la primera vez que dije, yo de verdad sirvo para esto. Me gusta, lo sufrí como nunca, pero dije, esto es lo mío y lo voy a seguir haciendo. Eso fue en el 2017, si no me equivoco, y fuimos a recorrer parte de los llanos y parte del llanos Meta, Guaviare, entramos a la Macarena, el Parque Tinigua que ahora está prohibido. Hicimos una ruta sobre la zona de conflicto armado que se podía transitar en ese tiempo con cuidado, pero se podía. Y fue increíble. Entonces fue como un viaje que me cambió totalmente la mente. Okay. Y pues de eso que fue tan importante, ¿qué fue eso tan importante que te ocurrió, que pensaste, que sentiste, que te transformó? Es que lo más importante fue de pasar de ver los videos en YouTube que uno todo el tiempo, yo miraba, todo lo aprendió por YouTube. Sí. Entonces ya yo viendo videos de la gente andando en moto, el tema de la aventura, y ya uno hacer de verdad ese viaje con amigos. En ese tiempo las motos no eran preparadas para eso, eran muy pocas, entonces era como con la moto de calle preparándola para sus viajes, y era como eso, como decir, venga, ahora sí estoy haciendo lo que siempre vi que la gente hacía, y se puede hacer, y lo disfrutamos haciendo. Y las fotos, hice fotos en el viaje, fue un viaje muy duro, yo no era la mejor moto, lo sufrí, me caí, me lesioné, pasó de todo,
pero caí en cuenta que sí era capaz y que era bueno para lo que estaba haciendo. Okay. De ahí fue como un momento en que me cambió el chip y a partir de eso ya fue que me enfoqué muy duro en dedicarme a lo que me dedico ahora. Ok. Tú, cuando, pues antes de iniciar la entrevista, te pregunté sobre tus 3 características y tú me dices, soy terco, ¿cierto? Y también un hombre cuidadoso, como que sabe de límites hasta dónde llegar. Pero además como también aventurero. Cuando haces este primer viaje y te embarcas en esto, pues de esas 3 cosas que te definen tanto a ti, ¿cuál fue la que más como que se arraigó, como que viste más de frente? El ser terco. Okay. Me golpeé contra el cielo porque era un viaje que yo no conocía. Yo cuando eso no hacía ese tipo de el motociclismo de aventura de verdad, que no es el de la destapada de la finca, sino estar metido en medio de la nada durante 4 o 5 días. Y yo no iba preparado como era, no llevaba el equipo que era. Y muchos me dijeron, no lleve esto, lleve lo otro, pero pues yo por terco, por decir, no, es que yo sé, yo quiero, la sufrí. Y después de eso aprendí que había que escuchar y me bajó la terquedad de una. Que había que hacer las cosas diferentes. ¿Cómo? Sí, porque uno puede ser muy bueno para una cosa, pero no es bueno para todas. Muy importante eso. Claro. Entonces ahí eso fue como que dije, como esto sí me hizo bajar la cabeza. Y como muchos decimos en los viajes al llano, los llanos en Colombia, el llano le baja la cabeza a uno. El que llega al llano como con la cabeza muy arriba, muy sobrado, el llano lo baja. Eso lo decimos porque es un viaje muy duro, muy intenso de muchos días, entonces como que el tiempo solito se encargue de calmarlo a uno si uno está mal. De ponerlo en su lugar. Wow, qué fuerte eso y qué importante. Pues hay un elemento central en este podcast y es precisamente como cambiar la relación que tenemos con la vulnerabilidad, porque pues pensamos que la vulnerabilidad es muy mala o es negativa, ¿cierto? Pero cuando me dices esto, pues me pregunto como, pues ahí te encontraste con la vulnerabilidad, completamente. Sí, es que uno en los viajes de aventura lo que aprendí es que todo el mundo se rompe en algún momento. No en todos los viajes, pero todo el mundo saca como el lado que tiene escondido. Porque son muchos días viajando juntos bajo condiciones muy extremas y llega un punto de confianza muy fuerte en el que todo el mundo, yo te he contado, en el tiempo que me ha hablado de que uno se vuelve como el confesatorio de todo el mundo. Entonces, todo el mundo en los viajes de aventura, todo el mundo se vuelve vulnerable. Eso ya no es ni el campeón nacional, ni es otro viajero más que está 8 días con el mismo desgaste y todos sufrimos. Y todo el mundo vuelve muy vulnerable. Y en ese encuentro como tan cercano con la vulnerabilidad, porque pues es como, casi como un encuentro, no es un encuentro directo, ¿cierto? ¿Qué es lo más como valioso que tú encuentras de eso? Los amigos que tengo ahora, los más cercanos son de viajes de aventura. Eso es como la gente más cercana que tengo ahorita, todas son de viaje. Y es por eso mismo, porque en los viajes todo el mundo es como es. Claro, entonces uno conoce, ¿verdad?, quién es la persona. O sea, Juan, que para ti el que la vulnerabilidad sea como la amiga y el testigo también de los viajes, porque está ahí, todos la tienen como tan presente, pues ¿cómo crees que puede aportar como a la humanidad de cada uno y de obviamente, por ejemplo, un grupo de personas? Nosotros lo hablamos mucho en los viajes y es que después del viaje de aventura todo el mundo le cambia la forma de ver la vida. Sea porque llegó a puntos extremos de cansancio donde era valioso una botella con agua que les he dicho que siempre la tienen, pero te les hizo falta, o el no tener ducha, o el ver cómo viven en las otras condiciones, o ver el tema situación armada. Bueno, miles de cosas aquí y por fuera del país. Entonces muchos dicen, claro, esto me cambió la vida. Por ejemplo, en Tanzania, que muchos, pues uno ve las fotos y todo el mundo con cascos, con todo el mundo se ve como un superhéroe, pues todo cubierto. Pero todo el mundo ya detrás de eso, uno ya sabe que esa es la imagen de todos, que hay que aguantar, pero con el cansancio de los días ya todo el mundo empieza a bajar el ánimo, se siente un poquito más bajoneado, entonces empieza a ser un poquito más abierto a las cosas que pasan o a las cosas que no cuentan. Y en Tanzania nos pasó que todo el mundo se sorprendió por lo feliz que eran las personas. Wow. En Tanzania la gente es muy feliz. Sí. Es increíble, la gente es feliz donde sea y como sea, siempre sonriendo, con una energía, con lo que sea.
Entonces a todos como que eso nos... Hasta el momento en que uno estaba como más como cansado, como caído, como, que la gente como es de feliz, ¿no? No puede quejar de nada. Y bueno, aquí haciendo como este pequeño paréntesis con esto que nos dices, ¿qué crees tú que a qué se deba esa felicidad de estas personas? Porque yo veía las fotos, pues seguí como todo el viaje en tu perfil de Instagram y pues eran condiciones muy adversas en términos de recursos, de todo. Pero no les hacen falta nada. Tienen comida, tienen agua. Y en algunos casos yo les preguntaba, ellos me decían, no, es que nosotros somos felices, la vida es para ser feliz. Algunos que hablaban inglés. Casi todos hablan inglés en Tanzania, la Wow, mayoría. incluso las comunidades En las indígenas. comunidades indígenas, es que los masayes son una comunidad indígena gigante. Todavía hay Wow. masayes muy, muy adentro, pero ahí están como en la ciudad. Y hablan mucho solo en inglés. Allá el inglés no se vara con el idioma. Y la gente, la verdad, en todas partes es feliz. Entonces nosotros pasamos de ver masayes en medio de la sabana, muy alejados, a ver los de la ciudad del tema turístico. Todo el mundo es con una sonrisa. Wow. A estar solucionando problemas que nos tocaron solucionar y todo el mundo era arreglando todo sonriendo. En otro momento uno cree que la gente va a agarrarse a putazos, a golpe, lo que sea, se bajaban sonriendo y todo se solucionaba con una sonrisa. Wow, qué impresionante, ¿no? Qué increíble porque, bueno, muchas veces nosotros en medio de tantas comodidades o buenas condiciones, porque aunque Colombia no tiene, pues digamos, un hiperdesarrollo, ¿cierto? En términos de país, pues tiene condiciones, ¿cierto? La verdad, mejores a las que uno Sí, acá puede se ver vive bien. allá, exacto. Eh, pero aún así se prioriza como el que lo básico siempre esté y con eso es como con lo que se vive y lo que se tiene y Sí, ya está. viven muy tranquilos. Qué impresionante. Y con este viaje, Juan, además de los muchos otros pues que has hecho por tantos lugares que no solo te encuentran con la vulnerabilidad, sino que lo desafían a uno también en términos físicos. ¿Cómo sientes tú, de qué manera como que esto ha impactado otras áreas de tu vida, como que inesperadamente mejoraron a partir de todas estas condiciones y todas estas experiencias? Lo, he aprendido a ser más juicioso, como por ejemplo el tema físico. Entonces antes tú me decías, no, es que andar en moto no hay que estar preparado físicamente. En los viajes que nosotros hacemos, sí. Entonces uno después de estar en cansancio extremo, sufriéndolo, uno dice, bueno, toca cambiar cosas en la vida diaria para hacer una vida más saludable y tener más condición física. Y si hay condición física, hay condición mental. Ok, Y para los viajes uno tiene que ser igual, uno tiene que aguantar física y mentalmente. claro, claro. Entonces, prepararse. Prepararse, o sea, tu cuidado, tu autocuidado respecto al cuerpo mejoró significativamente porque tú Sí, dices, sí o sí, eso tiene que mejorar. eso tiene que mejorar, si no, no hay como Sí, aguantar tú me este conoces trote. que yo soy como un papeletica de un lado para el otro moviéndome, pero siempre hago todo muy encima. Pero ya aprendí con los viajes de prepare. Y eso me da como en la vida, prepare todo. Bueno, a propósito pues de todas estas experiencias, como una situación, un momento a lo largo de todos estos años que te haya como movilizado profundamente, como que tú hayas dicho, wow, con esto me transforma, una situación que nos cuentes. Que me dio duro, pero más que todo por lo que pasó, una fractura de un cliente en medio de un parque nacional, por el Tuparro. Y en medio de la nada, en el lugar más inhóspito de Colombia donde no le puede pasar algo, él le pasó. Y creo que eso fue como lo que yo le valoro a los viajes de aventuras, que fue un actuar en equipo con toda la gente que estaba. Yo me fui a resolver de una manera, les di unas indicaciones y un momento a otro cuando yo volví todo el mundo estaba trabajando y entre 10 personas logramos evacuar a alguien en medio de la nada. En menos de 12 horas ya estaba en un hospital. Wow. Entonces eso me dejó, de lo que me ha dejado más marcado en los últimos viajes, porque fue como de que cómo se puede un trabajo en equipo, que es lo que yo hablo de los viajes de moto, que es lo más importante. Cómo se saca adelante eso, porque fue una situación de que ya llevaba muy cansado, ya había pasado otros tipos de lesiones, entonces era como que el tope, que yo no era capaz de resolverlo solo. Cuando tú te encontraste ante esa situación, ¿qué fue lo que sentiste, Juan?
yo tengo algo bueno, es que yo no reacciono, la reacción mía normalmente es muy tranquilo para todo. Así por dentro me estalle, yo soy como muy tranquilo para Como la absolutamente. mayoría de los hombres Exacto. que dicen que sienten. Pero entonces cuando pasó eso fue una como, bueno, esto hay que resolverlo, resuelva. Ya después me preocupo por lo que sea, pero resuelva. Y eso es algo que como guía y rescatista y demás en lugares inhóspitos uno ya aprende, y es que resuelva. No le meta sentimientos, no le meta nada, resuelva. Ya después cuando uno se le baja la adrenalina es que eso soluciona todo, ya es cuando uno ya le da dolor de cabeza, no duerme y no le da hambre, pero el momento es resolver. Claro. Y en eso sí he estado como que lo tengo muy, muy entrenado de que hay que actuar, punto, no hay por uno bloquear. Juan, esto que dices y me parece como súper valioso porque, a ver, por un lado, esta postura como tan resolutiva y diligente, pues es una postura que se nos pide mucho en la sociedad actual, ¿cierto? Tanto a hombres como mujeres. Hay un problema, resuelva, ¿cierto? Hágale. Y pues uno puede leer en muchísimos estudios y en estadísticas que los hombres tienen una tendencia también a reaccionar más desde ese lugar resolutivo y pueden dejar como de lado lo emocional, incluso ya después de que baja la adrenalina, ¿cierto? Porque pues sí sienten estos síntomas físicos, pero no se detienen como a decir, esto me generó miedo, esto me dio tristeza, sentí mucho pánico con esta situación, como que ese encuentro con la emoción suele como dejarse de lado muchas veces. Si yo pues hoy aquí en esta intimidad de este espacio te pregunto como qué emoción tenías tú mientras resolvías, ¿cuál me dices o cuál era la que recuerdas? No era tanto miedo, era más como, no miedo porque sabíamos que íbamos a resolver, yo ya sabía que no iba a pasar como a mayores, era todo. Pero era más como un miedo a que el siguiente paso no saliera. Porque no, para poder lograr una ocasión de esas son muchos, no depende de muchas personas para que algo pase, porque son muchas situaciones pequeñas. Entonces eso sí da miedo. Y yo soy muy miedoso, es algo característico mío desde chiquito. Yo era el niño que le tenía miedo a la oscuridad, que no dormía de noche solo. Entonces, pero ya aprendí que eso, pues ya lo aprendí como a dejar a un lado. Eso sí, cuando se le baja la adrenalina, si uno diga que no sienta, no, uno después con el casco se desquita, uno pega un putazo, le salen lágrimas, ya uno se desahoga porque de todas maneras. Y el que diga que no, mentira, yo digo que no hay más confesionario que un casco. Esa es una buena frase. Uf. Claro. Y tú siendo, como tú mismo lo refieres, tan miedoso desde chiquito, pues ¿qué fue eso que te llevó como a abrirte también y a decir, pues me tengo que relacionar de otra forma con el miedo porque pues quiero hacer muchas cosas en la vida? Ser terco. Ser terco. A mí me dijeron, lo primero que dije cuando quería montar en moto, pues me dijeron, uy, que no. Me dijeron, en moto, usted la consigue, usted la hace. Y yo, bueno, yo me la consigo, yo le hago. Y con la fotografía fue lo mismo, no fue lo mismo. Así fue toda la ayuda posible, pero hay que comprar equipos. Y usted no tiene, pues no tenía la plata para hacerlo. Y yo, pues no tengo la plata, pero yo resuelvo. Y yo no ejercí nunca la ingeniería. Yo fui terco en lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y en la familia muchos me decían como que, pues que usted se dedicó, usted trabajó, hizo especialización, hizo todo, y porque se está dedicando a otra cosa. Y yo, porque a mí esto es lo que me gusta. Y hasta amigos cercanos me decían que estábamos locos, que gastábamos mucha plata viajando. Pero sabíamos que era por... íbamos a vivir o queríamos vivir de viajar y andar en moto y tomar fotos. Y basados como en esto que estás contando, ¿cuál entonces, Juan, es la diferencia para ti entre ser perseverante y tener objetivos y seguirlos y ser terco? Es que uno ya la terquedad uno se le baja después, porque tiene que escuchar consejos. O sea, uno tiene que ser terco en saber para dónde va. Pero no cómo, porque uno no sabe cómo. Ahí es donde hay que ahí es donde uno tiene que soltar. Sí, escuchar a los amigos. Y ni que a los amigos, a las personas cercanas, las experiencias. Claro. Entonces, pero sí, saber ser terco como en el objetivo, lo que uno quiere hacer. Que yo ya me he dado cuenta que no hay. Pues yo soñaba con ir a África y nunca pensé como ir al mes y medio a África y montar en moto. Qué gran logro ese. Entonces uno dice como que
Solo hágale y trabájele, pero uno nunca sabe ni cómo va a llegar, ni por qué lado, escuche consejos. Claro, claro. Qué bonito eso. Y a propósito de esto de la terquedad, la perseverancia, que también pues estamos hablando como de cómo viven también internamente como los hombres, ¿cierto? De alguna forma. En estos viajes, pues son principalmente de hombres o hay muchas mujeres en los viajes. Cada vez hay más, pero no es mucho. O sea, un poquitico de porcentaje de mujeres, pero cada vez hay más mujeres en los viajes. Ok, ok. O sea, antes era principalmente hombres, pero ya ha ido como diversificándose. Y qué chévere e interesante Muy eso, bacán, ¿cierto? ¿verdad? Y en medio como de los viajes y pues ustedes formando esta comunidad pues tan grande que van generando porque todo se va volviendo como un apoyo el uno para el otro y no solo físico sino emocional, ¿cierto? En medio de la vulnerabilidad y los desafíos pues empiezan a construir lazos muy profundos entre ustedes. Digamos por viaje, si yo pudiera preguntar esto, ¿con qué frecuencia tú te encuentras tal vez como con el llanto de alguno de tus amigos, compañeros o de los que están ahí? Como... Eso depende de las situaciones. Pero lo has visto, lo has Sí, presenciado. hay muchos de que un atardecer y todo el mundo Qué bonito. se sorprende, un amanecer, Sale la lágrima. sí, un lugar que era alguien soñado para alguno, Wow. otro que pudo terminar el viaje. O hay situaciones muy feas y muy malucas que nos toca encontrar, que eso toca a más de uno. Pero sí, sí, no, y es muy normal. Llorar. Sí, y además que pasa situaciones, por ejemplo, yo ahorita en la India, yo lloré cada curva. Sí. Los paisajes son increíbles, o sea, yo nunca pensé que fuera a ser así todo el viaje. Y yo, hablando con un amigo italiano del viaje, yo le decía, he llorado todo el viaje, eso es increíble. Me dijo, es que es increíble, uno no se alcanza a imaginar lo que es ver eso, pero en persona. ¿Y qué te conmovía tanto? ¿Qué te hacía como llorar? Porque era como ver una revista, o sea, era literalmente estar viendo un documental con los ojos. Wow, qué hermoso. Y es demasiado, yo iba para tomar fotos y yo no sabía de dónde era, como, escogamos el punto para tomar fotos, todos los puntos eran bonitos. Yo creo, Juan, que con todas estas experiencias tan enriquecedoras, tú has tenido una relación y un contacto muy directo con tus emociones, pues en todos estos años, pues como muy, muy intensas, porque creo que las emociones se sienten muy fuerte en esos momentos también, ¿o no? Digamos, en la cotidianidad hay muchas cosas que resolver, pero cuando tenemos como esas situaciones de alto impacto o de un cambio significativo de cultura, de paisaje, de lo que hay en el entorno, se siente mucho, creo yo, ¿sí? Sí, pero uno acostumbra. Pero sí se siente. Las emociones se van naturalizando. Sí, no, la ansiedad de antes del viaje nunca baja, eso sí. Yo antes de viajar parezco un niño chiquito, se me quita el hambre, y en los primeros días de viaje es igual. Pero, o sea, yo soy ansioso así alto antes de viajar. Pero ya después de los segundo o tercer día de viaje, ya como que entra el chip de te estoy viajando, hay que trabajar, hágale. Wow, ok, o sea, tú reconoces que la ansiedad se activa antes del viaje y en los primeros días. Sí, y es normal, entonces antes yo peleaba con eso, como que no me da hambre, me da desespero, ya, pues ya, yo sé que es todo ansioso por viajar, el día que no me dé ya me preocupo porque no me va a emocionar. Okay, okay. Y ya que reconoces, por ejemplo, la llegada de la ansiedad, por llamarlo de alguna manera, tú sientes que te puedes relacionar entonces con la ansiedad de una manera más tranquila. Sí, porque uno ya, por ejemplo, una vez en terapia la psicóloga me dijo, es que la ansiedad para su trabajo le ayuda mucho, porque la ansiedad ayuda a que uno se monte 30.000 escenarios antes en la cabeza y se prepare, y mi trabajo es ser guía de aventura en moto, entonces yo tengo que prepararme en la cabeza para 1000 cosas, para saber qué llevar de herramienta, qué llevar en caso de una enfermedad, lo que sea. Entonces la ansiedad me ayuda para eso. Okay. Entonces me digo, pues es que eso utilizo a su favor, porque eso es algo que le va a ayudar. Claro, o sea, antes de un viaje yo dije, listo, eso me ayuda como a estar muy pendiente de cosas, entonces me dedico a anotar todo lo que me acuerdo y todo lo que se me ocurra para los viajes, para el viaje. Hay que sacarle algo bueno porque... Has capitalizado eso. Estoy en el proceso de aprender a como, pues, de todas maneras me va a dar, entonces utilicemos la parte agradable de... Listo. Ok, bueno, qué hermoso y qué interesante todo esto. Juan, aquí pasando a otra parte de este episodio,
Si yo te puedo preguntar a ti, ¿en quién te has convertido hoy en día con todo lo que has vivido? ¿Qué me dirías? Nunca, en alguien que nunca pensé que podía hacer. Qué hermosa respuesta. Sí. Sí, porque yo nunca, pequeño, yo nunca pensé que fuera a dedicarme a... Yo quería ser piloto, quería estar en el ejército, quería como 30.000 cosas. Y después me di cuenta que lo logré viajando, haciendo lo que me gusta, pero de otra manera. Okay. O sea que si te pudieras encontrar con el Juan niño de 5 años y como mira todo lo que he hecho, sería como Sí, wow. porque literalmente hago todo lo que quise hacer, no de la manera que lo pensaba hacer. Pues yo me dedico a viajar, me dedico a estar con los animales, a tomar fotos de la naturaleza. Todo fue por andar en moto y por ser fotógrafo de motos, que lo amo y me encanta hacerlo, pero lo mío siempre ha sido como la naturaleza, el contacto con la cultura, y esto lo estoy haciendo a través de los viajes. Y yo siempre quisiera viajar, siempre quise selva, siempre quise montaña, y tú que me conoces, sabes que yo busco excusa para salir a la montaña y a dar una vuelta en moto. Claro, claro, claro. Y sí, es decir, como haciendo lo que siempre amaste hacer y lo que más te apasionó fue el camino que te llevó a este momento de tu vida. Sí, seguir las pasiones. Seguir el corazón. Sí, sí, lo que muchos clientes me dicen que ustedes tienen el trabajo soñado. Les pagan por hacer lo que les gusta hacer. Yo creo que esa es la más grande riqueza. Sí, yo no me quejo para nada. O sea, yo no, que yo me queje por madrugar a trabajar, no, no puedo. Claro, wow, qué lindo es. Y si te pregunto como, ¿cuál es la idea que más como ha tenido un cambio a lo largo de los años o la idea que más se ha vuelto como fundamental para ti, como la creencia? ¿Qué me dirías? Uy, tener empatía. Okay. Eso sí he aprendido como... Porque el trabajo mío, hay una mezcla social muy grande entre gente que tiene muchas capacidades económicas y personas que no tienen capacidades económicas. Y aprende uno a tener empatía en todo, en la parte religiosa, política, de cómo ver la vida, porque se conoce uno tantas realidades que entiende por qué la gente piensa como piensa. Entonces ya uno ya no juzga nada, sino que yo ya no peleo. Si alguien dice algo y que no me parece como bien, como pues bacano, es un punto de vista, pues yo no le puedo decir nada porque se creó de una forma que es imposible que él vea la vida como yo la veo. Creo que eso es lo que, todo lo que he aprendido con los años es eso. Y lleva la vida uno más tranquilo. Qué hermoso. Porque no se pega uno de peleas, todo. Y uno después de no, alguien que sea muy extremista de un lado del otro, uno le conoce la vida y uno dice, ah, ahora entiendo el por qué piensa así. O simplemente porque es y no tiene, pues, ve la vida de una forma que nadie la encuentra coherente. O la mayoría de personas sí ve la vida de acuerdo a lo que le ha pasado. Qué grandes como enseñanzas y mensaje también como que nos compartes aquí, que pues refieres, porque pues también esto requiere de una sensibilidad de uno, ¿cierto? Para poder ver todas estas cosas e intentarlo como sostener y que se vuelva como una bandera en la vida de uno, Uy, ¿cierto? sí, es como, la verdad es para poder sobrevivir. Uno si la lleva más tranquilo. Y más que todo por el trabajo mío. Entonces uno está en un punto donde hay personas hablando de temas muy diferentes, con posiciones muy fuertes en algunos casos en los que uno no va a ponerse a pelear, aprenda de lo que ellos están hablando, aprenda de lo que están contando. Claro. Juan, y yo aquí voy a aprovechar como con esto, porque aquí tengo que sacar esta idea que me parece tan brutal, tan espectacular, y es con esto que dices entonces, ¿qué hacer y tú como qué harías o qué haces cuando el orgullo y la soberbia aparecen en ti, por ejemplo? Uy, es tragársela. Sí. Uno se da cuenta después, o después de que actúa, o cuando es antes uno la para, cuando es después o va a pedir perdón y punto. Pero es Pero si como... bajar la cabeza, uy, sí, ya. Uno no gana absolutamente nada. Nada, 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 nada por eso. Claro, claro.
Y esta empatía que tú refieres, además de que, bueno, la empatía es una característica muy importante, ¿cierto? Porque no solo sirve para muchas profesiones, ¿cierto? Sino que en el relacionamiento con los otros es lo que nos permite ser compasivos, entender al otro, ponerme en los zapatos del otro, que es pues la empatía en sí misma, pero también ver en contexto la situación, porque claro, uno ve a una persona actuando de una manera como rara o difícil y uno fácilmente puede juzgar, pero cuando uno tiene esa empatía o desarrolla como este elemento en uno logra como ver todo el panorama completo, ¿cierto? Como, bueno, es que esta persona está pasando por esto y esto, y no es que uno justifique actos, Pero sino que uno entiende, entiende exactamente. Y uno eso da entiende. como más calma, uno no se engancha con la situación. Sí, uno no se vuelve tan fanático de las cosas. Claro. Y además cuando uno conoce los extremos, de que me ha tocado gente muy adinerada de familia de cuna, que todo el tiempo pues, tienen conductor y nana de toda la vida y viven demasiado bien. Y también he conocido, no sé, niños de 12 13 años que desde los 10 están en la guerrilla Wow. y que lo único que les ha tocado es eso. Entonces son dos realidades muy diferentes. O un pelado de 18 19 años en la guerrilla que nunca ha salido de allá. No, es imposible que dos personas así piensen igual. Imposible, imposible. Y los dos puede que tengan la razón en lo que están diciendo. Si cada uno vive una realidad muy diferente. Lo que si uno no justifica son los actos ni cómo lo hacen. Eso sí, para nada. No, 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 no. Pero pues sí, cómo opinan y cómo en la vida uno entiende el porqué. Claro, exacto. O sea, da un marco de comprensión, Sí, te da un contexto que te hace como poder ver todas esas realidades. Y claro, pues aquí también uno dice, cuando uno se acerca a tantas realidades posibles, ¿cierto? Tú, por ejemplo, tu trabajo y a lo que te dedicas te lleva a todas esas realidades. Yo, pues en mi trabajo, al escuchar a tantas personas con tantas situaciones, eso hace que uno amplíe la mirada también del mundo, ¿cierto? De los dolores, de los miedos, de las cosas que las personas hacen que no son tan bonitas ni tan sí. chéveres, como que el mundo se vuelve muy grande y más cuando hay tanto dolor como, por ejemplo, un chico de 11 años en la guerrilla, pues imagínate tantas cosas por las que puede pasar. Sí, es que son realidades muy fuertes, muy diferentes. Y por ejemplo, en la universidad, yo estudié en la universidad aquí en la Tecnológica en Pereira y pasé de colegio privado a universidad pública. Y eso me abrió los ojos de una. Claro. Porque pasó a uno a tener compañeros de todo, con todas las historias, con todos los trasfondos de Colombia en la U. Sí, es un micro Colombia. Y eso le abre a uno los ojos. O le abre los ojos o le abre los ojos. Qué hermoso. Gracias, Juan, por todas esas cosas. Pasemos entonces a esta otra sección. Y es, si tú le pudieses dar un consejo a alguien, el mejor consejo, ¿qué le dirías? Uy, aprenda a escuchar. Wow. Todavía lo estoy aprendiendo, pero aprenda a escuchar. ¿Por qué te parece tan importante eso? Porque uno cree que se las sabe todas. Y hay un momento en la vida donde uno cree que se las sabe todas. Claro. Yo creo que todos pasamos por ahí. Eso no es como edad, es como de, a lo que uno esté, a lo que uno se dedique. Y después de un tiempo, entre más uno conoce gente, la gente más escucha. Es cierto, es cierto. Y con esto que dices que para mí es algo fundamental, el saber escuchar, ¿cierto? El poder escuchar al otro, pero no solo escuchar como cuando escuchas la historia, que ahí ya hay bastante riqueza, sino también escuchar cuando uno no sabe lo que está haciendo, escuchar cuando uno tiene miedo por lo que uno está pasando o cuando alguien le está corrigiendo a uno algo, o sea, ahí la escucha es más desafiante todavía porque uno se siente amenazado. Si uno le dan ganas de contestar, le dan ganas de dar lo que sea, pero ya aprende que no gana nada enganchándose, no gana nada diciendo nada. No. A veces uno se equivoca, otras veces no, y uno puede responder de algo coherente, pero tiene que escuchar. O sea, si uno quiere que lo escuchen, hay que escuchar. Sí, muy importante, por supuesto. Wow, qué lindo, muy bello eso. Y Juan, haciendo aquí este pequeño paréntesis, para ti, ¿cuál entonces es la diferencia entre oír y escuchar?
Eso está bueno. No, mentiras, oír qué es cuando uno está, por ejemplo, viajando en moto. Y uno está enfocado en 30.000 cosas diferentes de lo que pueda pasar alrededor. Y escuchar ese momento de toda esa locura, estar enfocado en el sonido del motor, pues por dar un ejemplo de lo que a mí me gusta. Claro. Estar como concentrado en algo. Entonces, acuérdate cuando salíamos en el viaje que uno con tanta bulla y le hablamos horas y horas y horas y horas. Claro. Eso. Claro, es que, pues digamos, haciendo esa diferencia, oír es, como tú bien dices, estar como ahí en medio de mucho ruido o de muchas personas que están diciendo cosas, pero no hay un detenimiento en ninguno de esos estímulos, mientras que escuchar es como ese acto de detenerte, de poner la atención, de realmente como hasta sumergirte en lo que el otro está diciendo o en lo que estás entendiendo para sacar como provecho y tomar de eso también, ¿cierto? Es Sí. como un acto más contemplativo y De poner atención de verdad. de poner atención de verdad, exactamente. Ok, bien, Juan, segunda pregunta de esta sección de preguntas rápidas. Para ti, ¿qué es la paz mental? Uy, la paz mental. Estar tranquilo, o sea, estar tranquilo, como no tener nada que, nada de qué preocuparse, aprender a preocuparse por las cosas en el momento que debe ser. Uno siempre tiene algo de qué preocuparse, eso sí, ya lo aprendí. Entonces, por ejemplo, andar en moto para mí, eso es paz mental. Yo me concentro solo en manejar en moto y se me va la vida por un lado. O estar en la montaña, o caminar, o esos son momentos en los que aprendí a tener paz mental, a estar tranquilo. Que logro como todo lo que no pueda resolver, pasarlo. Es muy duro, estoy aprendiendo a hacerlo, pero para mí sería solo como la tranquilidad y que siempre está conectada como con la naturaleza. Y entonces con esto, para ti, ¿cuál sería como ese elemento fundamental que posibilitaría la paz mental? Uy, la naturaleza. Naturaleza. Eso sí, no lo cambiaría por nada. Como esa conexión. Bueno, es que en la naturaleza hay mucha contemplación, no está en atención plena ahí. No, y siempre nosotros decimos que siempre lo están viendo a uno. Entonces siempre hay algo que ver, o sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo, sino que ya he estado como muy acostumbrado a estar pegado del celular y demás. Pero ahora, por ejemplo, en el último viaje, uno cada 100 metros veía un animal, y como son animales grandes, entonces se veía mucho más fácil. Pero era sorprendente, era eso, no poder contemplar, ver todo y dedicarse solo a eso. Claro. Yo quiero hacer como énfasis y un alto en algo y es, pues precisamente con todo este movimiento, yo creo que lo has escuchado del mindfulness, ¿cierto? De la atención plena, pues son ejercicios en los que uno lleva la atención a algo y se centra en eso netamente, ¿cierto? Que es lo que pues se ha llamado por muchísimos años y desde religiones pues antiguas, por ejemplo, como el budismo, en estar presente, ¿cierto? El acto de estar ahí completamente, ¿sí? Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Bueno, Es espectacular. estoy leyendo, muy sí, bueno. Es espectacular. Y él dice como, tómese el tiempo de lo que dura una comida dura 20 minutos, ¿cierto? Esté ahí presente, tómese el tiempo para estar ahí en eso que está haciendo. Si está comiendo, dice él, coma, ¿cierto? Si está tomándose algo, tómese algo. Si está caminando, camine, porque nosotros muchas veces estamos haciendo algo, pero haciendo otra cosa mientras lo hacemos. Entonces no hay atención plena. No, y ahorita en el último viaje nos dimos cuenta de que estábamos en un sitio, un atardecer, un sitio full, todo perfecto, o sea, el sitio que uno decía es donde, o sea, no hay otro mejor sitio donde estar en ese momento. Y todos pegamos pero del celular, pero nos miramos como que, uy, venga. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, claro. Exactamente, exacto. Porque es como eso, mira, nosotros salimos a caminar y cogemos el teléfono o llamamos, ¿cierto? O estamos comiendo y ponemos una serie o nos ponemos a leer algo o escribimos. ¿Y uno antes cómo hacía? No. A ti y a mí que nos tocó. Sí. Sin teléfono. Sí, era uno con BlackBerry, sin mucho, o mensajes de texto. Y eso fue despuesito. Sí. Entonces
ese llevar el acto a su plena conciencia, de estoy ahí haciendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces... Disfruto uno cada momento. Sí, total, total. Ahora, otra pregunta importante y es, Juan, si le pudieras entregar algo al mundo antes de morir, lo que sea que sea que sea, ¿qué le entregarías? Uy, muchas fotos. Muchas fotos. ¿Por qué? Sí, porque esa es la forma en la que uno ve, o como, pues como yo lo veo, la forma en que cada uno ve la vida. Y es algo que he aprendido con los años que he estado en el mismo sitio, fotografiando lo mismo, diferentes fotógrafos, y todos vemos una forma diferente de interpretar las situaciones o de interpretar los momentos. Así sea fotografía publicitaria. Okay. Pero cada uno tiene una forma. Entonces, yo dejar eso, dejaría fotos. Muchas fotos. Que esa es como la forma en que yo veo la vida. Es como si las fotos, o el ver muchas fotos, ¿cierto? El ver fotos, como que enriqueciera la mirada del mundo. Yo digo que enriquece la forma de ver, de que la gente vea la forma de ver el mundo. Es que uno como fotógrafo, uno puede, con la intención que uno tenga, uno puede victimizar a alguien, enaltecerlo, uno puede dejarlo en ridículo, uno puede hacer muchas cosas dependiendo de cómo, incluso de donde yo tome la foto, claro, de la perspectiva. Entonces esa es mi forma de ver el mundo. Es muy duro que yo diga que la fotografía es como muy parcial, porque siempre está la opinión del fotógrafo y cómo él está viviendo esa realidad. Wow. Entonces uno mira fotos de gente muy famosa, fotógrafos muy grandes, de documentalistas y todo, y uno ve reflejada la personalidad de ellos en la fotografía que hacen. Claro, enriquece entonces la perspectiva, como que te permite ver muchas perspectivas sobre las cosas. Sí, algo por ejemplo muy bacano es uno ver las mismas fotos de un solo sitio de diferentes fotógrafos. Claro, total. Una misma fiesta, 3 fotógrafos diferentes, son tres formas diferentes de ver la Son fiesta. 3 fiestas diferentes. Sí, yo fui fotógrafo de bodas al inicio y era así, uno miraba las fotos de los fotógrafos y las comparaba y todos tenían una forma muy diferente de ver la fiesta y verla. Se nota a quienes les gustaba la fiesta y a quienes no. Wow. Pues por ejemplo a mí no, por ejemplo. Claro, por eso ya no nos dedicamos, por eso ya no nos dedicamos a eso. Okay. Pero por ejemplo a mí me queda muy bien la parte documental, que es la forma como más me gusta a mí tomar fotos y a la que yo me dedico. Claro, entonces, a lo que preguntabas, fotos, muchas fotos. Muchas fotos. Ok. Y última pregunta de esta sección. ¿Cómo quisiera ser recordado por tus seres amados? Como alguien que siempre hizo lo que quiso hacer. Pero sí, pues sin hacerle daño a nadie. Eso sí, clarito. Sí, claro. Ok. Dijo, quiero esto y vamos a lograrlo y lo hizo. Sí. Lindo eso. Muy bien. Juan, tú obviamente al principio del podcast nos hablaste pues de esta experiencia que fue la que te hizo decir y reafirmar, sí me puedo dedicar a los viajes en moto, ¿cierto? A los viajes de aventura en moto. Tú a esa experiencia de tu vida que es como, claro, es el inicio de una vida para ti, ¿cierto? ¿Qué color le pondrías a esa experiencia y por qué? Rojo. Siempre me ha gustado mucho. ¿Y por qué el rojo? No sé, lo mismo que te dije la última vez que hablamos del tema. Lo que más... Ni idea. Solo rojo. ¿Y qué te genera el rojo? Como que, no sé, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? No, es como emoción. Okay. Eso es... Bueno, como mucha emoción en ese momento. Claro, y es que es un inicio, es un antes y después también de ese momento de tu vida. Partió a la mitad todo. Yo llegué, vendí la moto, compré otra más apropiada para hacer eso. Claro, absolutamente todo pasó después de ese momento. Está bien. Juan, ya para terminar, y a propósito de este punto en el que hablábamos de la vulnerabilidad, que tú decías, pues es que todos nos abrimos, todos somos reales, nos encontramos con quienes somos, y ese mostrar quiénes somos definitivamente implica ver nuestra luz y nuestra sombra, ¿cierto? Y ver en lo que somos vulnerables y también en lo que somos fuertes, ¿sí? Para ti entonces, digamos, si pudieras decirnos algo respecto a la vulnerabilidad o
o referir algo de ella para cerrar ya este episodio, ¿qué nos dirías? Que todos tenemos vulnerabilidades. Hay que encontrar con quién compartirlas. Okay. Ese es Sí. el punto, encontrar con quién compartirlas. Es cierto. Y muchas veces no son los amigos más cercanos. Hay veces que uno encuentra amigos y de un momento a otro hay mil confianzas. Mira, tú y yo nos conocimos en la situación menos sí. pensada del mundo y demás, y uno termina compartiendo muchas cosas. Profundas, es cierto. Pero no con todo el mundo. No, claro. Juan, muchas gracias por este espacio, gracias por tus palabras y por abrirte así. Quedo con muchas enseñanzas y... Gracias por la invitación. Importante. Gracias, de verdad.